Bienvenida a toda la familia Maná alrededor del mundo. Qué bueno saludarlos a esta hora de la mañana y saber que se levantan con nosotros a escuchar la voz de Dios, a tomar el alimento espiritual que el Señor sirve a nuestras mesas cada día. Muy atentos, porque nosotros estamos hablando acerca de la integridad, utilizando los Salmos 26, 101 y 15. De hecho, les decía en el devocional del día de ayer que el Salmo 15 habla de la personalidad de la persona íntegra. Yo quisiera introducir, antes de irme al pasaje, hablar de algo fundamental, y es que la integridad no se puede limitar a un acto, ni tampoco es motivo como para decir que nos sentimos orgullosos porque somos íntegros. Yo creo más bien que la Biblia dice que nosotros debemos ser conocidos por nuestras buenas obras, que el carácter de un cristiano realmente tiene que estar fundamentado bajo el carácter de Cristo, pero que eso no viene de la noche a la mañana. Y yo quisiera comenzar el devocional de hoy hablando de dos hombres. Ambos fueron sacados prácticamente de sus casas, de sus hogares, arrebatados. Ellos son José y Daniel. Ambos fueron arrebatados de sus hogares y sus familias. A José se lo llevaron como esclavo a la tierra de Egipto. A Daniel se lo llevaron exiliado a la tierra de Babilonia. Ambos estaban muy jóvenes y yo creo que es relevante pensar en la edad, porque pues la edad es determinante a la hora de tomar decisiones. Uno puede decir que una persona joven actúa con inmadurez y a veces no es plenamente consciente de sus actos, que una persona joven está muy unida a las emociones, a las pasiones juveniles. Entonces uno podría decir que una persona joven tiene sobre sí un peso más grande que una persona adulta por esas circunstancias. Pero cuando uno habla de integridad, habla de la manera como una persona responde ¿a qué? A su identidad, a lo que cree, a aquello de lo que está convencido. Por eso la palabra íntegra, decíamos ayer, tiene que ver con la totalidad, con algo que no está dividido. Así que piensen en estos dos personajes y solamente meditemos en ellos. Ellos fueron sacados de su cultura, de su medio, de aquellas cosas en las que creían. Acuérdense que ambos fueron criados bajo la cultura judía, bajo los principios de la palabra de Dios. Fueron criados y educados con principios claros y definidos. Cuando ellos llegaron, lo primero que hacían las culturas que invadían a los pueblos era arrasar con todo lo que los pueblos que ellos traían a sus naciones venían creyendo o pensando. De una vez, inmediatamente les cambiaban el nombre, les ponían un tipo de vestiduras, empezaban a venderles sus ideas, sus dioses, su manera de pensar y de vivir. Y en eso al primero que tenemos que resaltar es a Daniel. Porque en Daniel capítulo 1 encontramos que cuando Daniel es llevado, dice la Biblia que él fue reclutado con un grupo de jóvenes muchachos. Eran príncipes y eran muy inteligentes. Era un grupo selecto. Y el rey de Babilonia los escogía para que fueran educados. Se les asignaban entrenadores personales, personas que estaban muy atentos a ellos en cuanto a la educación, a la parte física, a la comida. O sea, les daban todo a la mano, porque uno de los planes del rey de Babilonia era que conquistar el corazón de estos muchachos inteligentes y que cuando llegaran y se esclavizaran y les cambiaran todas las costumbres, sirvieran en la corte del rey. Claro, insisto, ¿a qué joven no le va a gustar llegar a un país? Sí, puede ser que llegue como deportado, pero llegar y de una vez entrar a ser parte de la corte del rey, disfrutar de los privilegios de ser un servidor del rey. Le daban la comida, los vinos, la carne, todo lo del rey. Y acuérdese que lo primero que hace Daniel
y lo dice el capítulo 1 de su libro, es que Daniel decidió, junto con sus 3 amigos, no contaminarse con la comida, ni con la bebida, ni con los ídolos, ni nada lo que tuviera que ver con Babilonia. Más adelante vemos que los 3 amigos de Daniel son obligados a que se arrodillen delante de una estatua. Y ellos dicen, no lo vamos a hacer. Que les va a costar la vida, que el rey mandó por ustedes. Hagan lo que quieran. Y los llevaron frente al rey. Y el rey estaba muy, pero muy enojado. Y ellos le dijeron, nos da mucha pena, rey, pero nosotros tenemos muy claro que nosotros no nos vamos a inclinar. Que los voy a meter a ese horno de fuego. Allá iremos, pero no te obedeceremos a ti ni adoraremos tus ídolos. Daniel más adelante se hizo un edicto, y es que nadie podía orar a un Dios diferente que al Dios del rey de Babilonia. Daniel dijo, me da mucha pena, pero yo voy a seguir orando a mi Dios. Y fueron y lo denunciaron, y al rey le tocó enviar a Daniel al foso de los leones. La Biblia dice que Dios cerró la boca de los leones y Daniel salió como si nada. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un grupo de muchachos íntegros. Eso es integridad. Integridad es que cuando a usted lo ponen a ir en contra de su fe, de sus convicciones y de la palabra de Dios, usted está dispuesto, así sea, a perder la vida, pero usted no cede a esos principios. Integridad es, no depende si estoy en mi tierra o no estoy en mi tierra. No depende si me ven o no me ven. No depende si recibo aplausos o no. Mis convicciones están dentro de mí mismo y no dependen del tiempo, el momento, el espacio, las presiones. De nada de eso depende. Y a mí me parece muy importante traer este tema, porque es que resulta que nosotros hablamos de integridad y oímos hablar de la palabra integridad, pero yo creo que la mayoría de la gente cuando practica esto, lo practicamos es cuando nos ven, lo practicamos es cuando nos conviene, pero uno por lo general lo que ve es que cuando está de por medio y está en juego mi vida, mi reputación, mi fama, el dinero y todas esas cosas, nosotros nos acomodamos fácilmente. Nosotros fácilmente damos el brazo a torcer y sacamos todas las explicaciones del mundo. Ahora, piensen en José. Me llama mucho la atención la prueba de José. ¿Por qué? Porque precisamente un día frente a la esposa de Potifar, él pudo haber dicho que sí y haber pecado y salir impune porque era un deseo de la persona que le daba de comer. Él sabía que decirle no a una mujer de esas con ese poder era que el que salía perdiendo era él, que el que estaba en juego era su vida. Y exactamente eso fue lo que pasó. Pero a mí me llama mucho la atención lo que José le dice a la esposa de Potifar. Le dice, ¿cómo haría yo este grande mal y pecar contra Dios? Mire, José no dijo, ¿qué va a decir mi jefe, Potifar? Ni siquiera dijo, uy, no, ¿qué va a decir la gente? No. Él dijo, no voy a pecar contra Dios. Y así actúa el corazón íntegro. El corazón íntegro sabe que todo el tiempo está siendo visto. El corazón íntegro sabe que debe responder a la altura de lo que realmente somos. Lo que pasa, mi querida familia, es que la integridad no viene sola. Nosotros estamos leyendo los salmos. Estamos leyendo salmos. Este año en la agenda tenemos salmos, proverbios, cantares. Se llaman los libros de sabiduría. Y cuando la Biblia habla de la sabiduría, habla como de una especie de bisagra de cualidades que yo tengo que desarrollar en mi vida si yo realmente quiero ser una persona íntegra. O sea, la integridad no sale así diciendo, ay, yo en este caso voy a decir la verdad o yo voy a actuar de esta manera. No, mire, es lo que pasó en la vida de José y en la vida de Daniel. Estos hombres fueron puestos a prueba. ¿Pero qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar, que ellos echaron mano de lo que habían sido educados
formados de los principios que habían colocado en su vida, y cuando tuvieron que responder, respondieron. Mire y verá, si el corazón nuestro es un corazón que cede fácilmente a la tentación, que se acomoda a las circunstancias y a la opinión de los demás por miedo, por temor, por agradar a la gente, entonces está en riesgo la palabra integridad. Porque quiere decir que no somos capaces de mantenernos firmes frente a lo que creemos y confesamos. Entonces todo el tiempo estamos acomodándonos. Y resulta que así no funciona. ¿Cuáles son esas palabras que nos dan los libros de sabiduría de la Biblia? Vamos a hablar de 4. Primero, la prudencia. Y la prudencia es la facultad mental que nos permite conocer la diferencia entre el bien y el mal. En el capítulo 2 de Romano lo llama la función de la conciencia, que necesita ser informada por la palabra de Dios para mejorar dicha capacidad. Por eso es que la prudencia, es decir, la podríamos definir como la habilidad para diferenciar el bien y el mal. Y fue vista como la virtud número 1. Ahora veamos la segunda virtud. Según algunos, es la justicia. Y esta tiene que ver ya no con la razón, sino con la voluntad que se impone a los sentimientos para dar a alguien lo que le corresponde. La tercera virtud es la fortaleza, definida como la capacidad de sobreponernos al temor. Y la cuarta y última es la templanza, que tiene que ver con el control de los deseos o los placeres. Mire que cada una de estas virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, de ella habla en la Escritura, en la palabra de Dios, como la habilidad de poner en práctica cada una de ellas. Sí, es como cuando la Biblia nos habla de los frutos o el fruto del Espíritu Santo, como aquello que nos lleva a entender que ninguna de estas cosas llega a mi vida si no tengo la palabra de Dios. O sea, yo no voy a desarrollar integridad mientras yo no voy a buscar en la sabiduría de las Escrituras todo lo que hay para mí. La virtud de ser una persona íntegra está ligada a unos principios. Porque si yo no tengo principios, ¿cómo sé a qué le digo sí y a qué le digo no? ¿Cómo sé qué me conviene y qué no me conviene? ¿Cómo me hace plantar a mí en un punto de decir, mire, usted puede hacer eso y yo no lo comparto y no quiero hacerlo? Simplemente no comparto eso, para mí no está bien hacerlo. Mire que la Biblia es muy clara. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No se adapten a este mundo. Transfórmense por medio de la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea que aquí de qué estamos hablando. ¿Sabe de dónde viene ser una persona íntegra? Es cuando Dios desarrolla a través de su palabra nuestro carácter. Así es, una persona de carácter probado camina en integridad de corazón y vive de una manera sabia. Sí, acuérdese que lo conversamos al comenzar el año, la sabiduría. La palabra integridad habla de aquel individuo que Dios ve completo. Alguien que no tiene grietas en su carácter. Esto no significa que sea que un individuo íntegro es una persona que no peca, no. Dios en más de una ocasión se refiere en las Escrituras al hombre de integridad o al hombre que anda de verdad. Pero de hecho la palabra integridad aparece en el libro de Job 7 veces, en el libro de los Salmos 10 veces, en el libro de Proverbios 7 veces. O sea, lo que pone en evidencia que la integridad es un tema recurrente de los libros de la sabiduría. Qué belleza, ¿no? Ahora, demos un vistazo a un par de versículos para ver algunos principios que podemos aprender directamente de estos libros de la sabiduría.
segundo capítulo del libro de Job, allí nos encontramos con este pronunciamiento. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Job capítulo 2, versículo 3. Mire que aquí Job es considerado como una persona de integridad. Y cuando en ese mismo contexto Dios describe la integridad de Job, él dice que Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿qué implica la palabra intachable? ¿Que alguien esté sin pecado? Claro que no, porque esa característica solo le pertenece a Dios. Pero una persona intachable a la luz de la literatura, de la sabiduría, es una persona con un buen testimonio. Alguien que no es reconocido por tener un carácter pecaminoso, aunque sí posee una naturaleza caída. Pero a pesar de esa naturaleza pecaminosa, los demás no lo conocen como un hombre que vive en la práctica del pecado, sino como alguien que trata de huir de esa naturaleza. Qué belleza, ¿no? Recordemos entonces que la palabra integridad es algo que está completo. ¿Sabían ustedes que el primer requisito que aparece en el Nuevo Testamento para alguien que quería ser obispo y quería dirigir una congregación, en 1 Timoteo 3:2, es que debía ser un anciano irreprochable? Y eso quería decir que no tuviera pecado en su vida. No, porque eso es imposible. Intachable era una persona de buen testimonio en todas las áreas de su vida, en el hogar, en la iglesia, en el círculo social, en su trabajo. Eso es lo que quiere hablar la palabra integridad. Así que yo en esta mañana lo invito a pensar y a decir, bueno, ¿qué cualidades estoy desarrollando yo? ¿Qué disciplinas estoy desarrollando yo? ¿Qué principios de la palabra de Dios cultivo en mi corazón para que me hagan una persona íntegra? La integridad nos llegará a su vida, a la vida de sus hijos, al interior de su casa, a las decisiones que se tomen en el día a día, de la noche a la mañana. Eso llega fruto de cultivar una vida que se acerca a Dios y de una vida que mira en los principios de Dios, una vida basada en lo que Dios dice y hace. Padre, gracias por esta mañana y gracias por cada oyente de Maná. Qué belleza cuando yo pienso en Daniel y en José siendo tan jóvenes y la decisión tan radical que tomaron. Qué tan tremenda la vida de Job, pero también qué desafío tienes delante de nosotros. Yo le quiero decir mientras hago esta oración con usted esta mañana, sí se puede vivir en integridad. Yo sé que vivimos en un mundo torcido, donde los torcidos es lo que practica todo el mundo. Pero créame, cuando usted practica la integridad, el único que se va a beneficiar de todo eso es usted mismo. Señor, oro por cada oyente de Maná. Que tu bendición repose sobre todos y tu gracia nos acompañe siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.